buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentre. Hoy retomo otra vez los en vivos. Hace 2 semanas estuve con la doctora Corredera, que hablamos del diagnóstico del TDAH infantil. Y hoy vamos a hablar de la estimulación magnética transcranial y de otro tipo de neuromodulación de parte del doctor Galindo, que ya se encuentra con nosotros. Lo voy a invitar. A ver, por aquí. De punto. Vamos a presentarlo mientras se conecta. Ya está el doctor Galindo con nosotros. Bienvenido, doctor Galindo. Muy Vamos buenas a noches a hacer todos. presentación formal, ¿sí? Máster en Psicoterapia Perspectiva Integradora de la Universidad de Alcalá, experto en trastornos afectivos, neurobiología, diagnóstico, tratamiento de la Universidad de Alcalá, experto en TDAH a lo largo de la vida de la Universidad de Alcalá, certificación internacional en estimulación magnética transcranial y neuromodulación. La clínica TMS tiene la certificación, usted después me corrige, doctor, su trayectoria profesional del 2005 al 2024, médico psiquiatra del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, del 2005 al 2024, tutor de médicos residentes de psiquiatría en el mismo hospital, desde 2012 al 2020, investigador principal de la beca FIS en el Hospital Gregorio Marañón, desde el 2021 hasta la actualidad, director médico de Alcalá Mente, centro nominado al mejor centro de psicología y psiquiatría de España. Producción académica y científica, más de 60 cursos de especialización vinculados a la psiquiatría, más de 25 publicaciones nacionales e internacionales, más de 25 ponencias orales, más de 40 comunicaciones a congresos, reconocimientos en el 2021, tercer mejor psiquiatra de España por Doctorary Awards y 2022, segundo mejor psiquiatra de España. Bienvenido, doctor Galindo. Muchas gracias, Cristina. Tenía ya ganas de saludarte después de todo eso. Bienvenido. Hablemos del tema que más le apasiona en estos momentos. ¿Qué es la estimulación magnética transcranial y cómo se diferencia de otras neuromodulaciones? Bueno, primero agradecerte mucho la invitación porque no es el tema que más me apasiona, es que confluyen dos temas que me apasionan muchísimo, que es el TDAH y por otro lado la neuromodulación. Y es verdad que de este tema justo en común se habla muy poquito porque seguramente hay pocas personas que se atrevan a trabajar sobre ello, pero espero poder dar un poco de luz sobre cuál es la evidencia actual y qué es lo que se puede hacer y cómo podemos aprovecharnos de nuevas herramientas. Al final, neuromodulación es un concepto muy amplio y es tratar de generar cambios a nivel cerebral, dirigidos, en este caso, a nivel terapéutico para tratar de mejorar una condición. Cuando hablamos de técnicas de neuromodulación, tenemos que distinguir de algunas que son invasivas, es decir, tenemos que introducirnos dentro de nuestro cráneo, en este caso, para acceder al cerebro. Pero de las que vamos a hablar hoy no es ninguna de ese tipo. Son técnicas no invasivas, es decir, que vamos a actuar desde fuera, induciendo a través de una fuente de energía cambios a nivel cerebral. Esto que suena mucho a lo que todo el mundo se le viene a la cabeza, como es el electroshock, no tiene nada que ver. Es decir, el tipo de técnicas sobre las que vamos a hablar hoy, la persona está consciente, puede estar hablando, no necesita anestesia, es indolora, se tolera fantásticamente bien y según acaban de la sesión, se levantan y continúan con su vida normal sin necesidad de hacer ningún tipo de precaución. Con lo cual, es una técnica muchísimo más sencilla de lo que la gente puede llegar a creer, que es uno de los mitos habituales. Y hablamos de una herramienta, de un instrumento. Estas técnicas de neuromodulación, la ventaja que tiene es que pueden aplicarse a múltiples trastornos, porque aunque sea una la técnica, existen muy distintos protocolos en función de lo que queremos cambiar, lo que queremos estimular a nivel cerebral. Entonces eso nos permite una puerta de entrada a poder abordar a múltiples trastornos.
no es que sirva para todo, sino que lo ajustamos para que sirva para cada una de las condiciones. Perfecto. Hablemos específicamente de la estimulación magnética transcraneal. Pues la estimulación magnética transcraneal es una de estas técnicas de neuromodulación no invasiva en el cual empleamos una fuente de energía magnética, en este caso producida a través de unas bobinas, que induce un pulso magnético que va a conseguir una profundidad suficiente como para alcanzar un determinado circuito cerebral. Y aquí viene la magia, que es ciencia. Es ese pulso magnético no hace nada en el músculo, no hace nada en el hueso, no hace nada en la grasa, no hace nada en el líquido cefalorraquídeo, pero cuando entra en contacto con un tejido que transmite electricidad, como son nuestras neuronas, las activa. Es decir, conseguimos transformar ese magnetismo en la propia electricidad que generan las neuronas. No hacemos nada que el cerebro no sea capaz de hacer por sí mismo. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que dirigimos esos pulsos magnéticos sobre áreas específicas que queremos estimular. Y esto es como llevar al cerebro a un gimnasio. Vamos a estar estimulando de forma repetitiva ese circuito. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues como si fuéramos nosotros al gimnasio. De la repetición vamos a conseguir una mejora en el volumen, en la función del circuito. Van a empezar a aparecer progresivamente más ramificaciones de nuestras neuronas, que junto con otras ramificaciones van a hacer que hayan más conexiones en ese circuito y, por tanto, el flujo de información se potencie. Es decir, estamos consiguiendo que un circuito debilitado se ponga fuerte. Estamos haciendo llevar al gimnasio al cerebro de una forma indolora, inocua, sin daño, potenciando un déficit previo. ¿En qué se diferencia la MT de otros tipos de neuromodulaciones? Por ejemplo, el neurofeedback, que es uno de los más conocidos. Sí, a ver, el neurofeedback realmente lo que hacemos es tratar de modificar nuestra respuesta cerebral en función de la recepción que hacemos con respecto a determinados estímulos y tratar de modificar esa respuesta. Al final, es una intervención en la que nosotros jugamos un papel en cómo vamos a responder y tratamos de modular la respuesta. En el caso de la estimulación magnética, la inducción es directa, es decir, nosotros vamos a propiciar cambios físicos en ese circuito. La cuestión no solamente está en hacer la técnica, sino en aprovechar la ventaja que nos da esa técnica. La MT se utiliza para múltiples condiciones: depresión, TOC, estrés postraumático, hablaremos del TDAH. Pues muchas veces lo que hacemos es, mientras que estamos haciendo la estimulación, hacemos una actividad sinérgica. Es decir, hacemos que el cerebro trabaje sobre la actividad que queremos mejorar para que, además, con la plasticidad que vamos a hacer con la estimulación magnética, potenciemos los resultados. Claro. Por ejemplo, de evidencia científica que se tenga del uso de la estimulación magnética transcraneal, sobre todo lo más conocido es depresión y estrés postraumático, me parece, y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Alguna otra? ¿Y cómo lo ha visto usted con el TDAH? Sí, pues la MT, cada vez que hablo con esto con mis pacientes, soy consciente que suena marciano, pero realmente la primera máquina de MT lleva 40 años con nosotros. Es decir, que esto es desde hace mucho, mucho tiempo, 1985. ¿Qué ocurre? Se empieza a potenciar mucho su uso a partir del año 2008, porque recibe la aprobación por la FDA en Estados Unidos para el tratamiento de depresión. Y a partir de ahí ha venido una cascada de múltiples estudios y distintas aprobaciones. Ahora mismo que estén oficialmente aprobadas por FDA y Unión Europea, está depresión, está el trastorno obsesivo compulsivo, depresión, bueno, ansiedad comórbida con depresión y adicciones. Esas serían las 4 etiquetados de autorización oficial que han pasado los filtros y todos los requisitos como si fuera la aprobación de una medicación.
Es decir, ha tenido que pasar por sus ensayos clínicos a doble ciego, replicados, para conseguir una validez como para que estén autorizados como tal. Eso no significa que no sea útil en otros trastornos. Significa que esos otros trastornos están en estudio Sí, y tienen un mayor o menor grado de evidencia. Tú has hablado de estrés postraumático, que es una de las condiciones en las cuales sabemos que hay una alta evidencia, pero existen otros muchos, también de tipo neurológico. Por claro. ejemplo, en migrañas también tiene una de las Ujú. aprobaciones, en Parkinson, en esclerosis múltiple, ¿no? Y dentro de las neuropsiquiátricas, pues también para el tratamiento de síntomas negativos y alucinaciones en esquizofrenia, que parece algo Igual, muy, muy paradójico, pero pues, se ujú. emplea y cada vez tenemos más evidencia. Y otras de ellas tenemos el TDAH y, muy importante, que no quería que se me olvidara, cuadros de dolor. Dolor crónico, fatiga crónica, fibromialgia. Es Igual, una patología que además responde especialmente bien. En el caso del TDAH ujú. no tenemos esa aprobación, Mm. seguramente porque no tenemos un gran número de estudios tan potente como el de depresión, porque con depresión se lleva trabajando mucho tiempo. Según vayamos estudiando más y recopilando más información, seguramente la validez en TDAH va a quedar mucho más clara. Sí, yo recuerdo justamente de la MT que se hace el mapa, o sea, como que cuando haces la calibración de la máquina, que es lo que yo recuerdo, que apuntaba a la dorsolateral, a la parte que también es al TDAH, pero Sí, ¿eh? se apunta solo en la parte de depresión, la mejoría es notable, Sí. definitivamente. A ver, lo que tenemos que decir acerca del TDAH es que no podemos considerarlo como una primera línea de tratamiento. No, no, Y yo nunca lo aplico como una primera línea de tratamiento. Sabemos que puede ser beneficiosa, pero la intervención individual que genera una mayor potencia de efecto, sabemos que es la medicación. No puede ser la única, pero sabemos que es la más es potente. la Entonces, primera línea, sí. cualquier Ujú, cualquier intervención que queremos comparar con medicación seguramente va a salir con un resultado menor. claro. Pero tenemos que ser conscientes de que la medicación es muy potente y que no pasa nada. Eso no deslegitima las otras intervenciones, todo lo contrario. Sabemos que la psicoterapia, las medidas adaptativas, la psicoeducación son esenciales y las tenemos que seguir empleando, ¿no? Entonces, ¿cuándo se pueden utilizar estas técnicas de neuromodulación? Desde luego, no me plantearía en primera línea, y me lo plantearía pues en pacientes que la medicación no estábamos consiguiendo un buen resultado con ella, o no hay una buena tolerancia, o existe por lo que fuera un rechazo activo a la medicación. Y me plantearía estas técnicas de neuromodulación pues como lo empleamos en el tratamiento multimodal del TDAH, como Claro, una medida complementaria y combinatoria. perfecto. Eh, Esto de la otro tipo de neuromodulación que usted se ha especializado para que quizás no es tan conocido como la MT, para que hable un poquito de esta otro tipo de Sí. neuromodulación. Sí, hay dos técnicas de neuromodulación no invasiva que en concreto en TDAH tenemos estudios positivos sobre su eficacia. Uno es la estimulación magnética transcraneal y la otra es la TDCS, que es estimulación transcraneal de corriente continua. Esta es una estimulación que, aunque suena eléctrica, no tiene nada que ver con el electroshock, con la terapia electroconvulsiva. Se utiliza una intensidad de electricidad muy bajita, 2 miliamperios, el equivalente a una pila de estas redondas, Ujú, y se utilizan dos sensores que transmiten la energía eléctrica de un sensor al otro. Esto lo que va a generar es la estimulación en una zona que nosotros consideremos. En el TDAH tenemos bastante claro cuál es el protocolo sí, habitual más efectivo. Entonces, son sesiones de 20 minutos ok. que la persona no siente dolor. Normalmente, vamos, yo todas estas técnicas las he experimentado. Yo Ya, todas las pruebo porque, como sé que no generan ningún daño, quiero saber lo que sienten mis pacientes. Entonces, lo que puedes notar durante los primeros minutos es una sensación como de picor o de hormigueo o punzaditas, que ujú, según van pasando los minutos de la sesión, desaparece. Es muy tolerable. Pero, al igual que la MT, con la repetición de estímulos
se van produciendo cambios de potenciación en el circuito que queremos activar. Claro. Y ese circuito que queremos activar, tú lo has mencionado. Normalmente la El diana, dorsolateral. Ujú. la corteza prefrontal, dorsolateral, Dorsolateral. Sí. y no es casual. No es casual esa zona. Esa zona mm, es una zona muy precisa, es un nodo muy relacionado con la atención, con las funciones ejecutivas, con la velocidad de procesamiento, con lo cual nos viene muy bien en personas con TDAH. Claro, claro. Hay bastante gente conectada, no sé si quieren dejar sus preguntas, puede ser de MT o de TDAH, me imagino que hay siempre preguntas sobre todo de diagnóstico, de abordaje, de duda de dónde diagnosticarse, obviamente dependiendo del país, pero siempre la inquietud es esa, ¿no? Y el miedo a tomar medicación, que si la medicación es solo para niños, que si el adulto también se puede medicar. Entonces, si quieren hacer sus preguntas, si no, doctor, continuemos hablando. Si veo alguna por aquí, yo se lo indico Sí, y sigamos hablando entonces de la neuromodulación. sí. Ahora que hablabas de la medicación, hay una cosa súper interesante con estas técnicas de neuromodulación, y es que el empleo de los psicoestimulantes del TDAH eh, generan neuroplasticidad que potencia el empleo de la estimulación magnética, por ejemplo. Entonces, tenemos pacientes que si yo detecto que tienen TDAH, seguro les voy a recomendar que tomen psicoestimulantes porque va a potenciar el efecto de la estimulación magnética. E inclusive, aunque no tengan TDAH, se puede llegar a emplear para favorecer esa neuroplasticidad. Con lo cual, al final no es una cosa u otra. Es decir, al final sabemos que son medidas que se potencian, que son sinérgicas y que van a ser beneficiosas. Claro, que te va sumando, que va mejorando calidad de vida. Y a nivel de económicamente hablando, ¿qué tan accesibles son este tipo de terapias no invasivas? Pues esa es, yo creo, que la principal limitación, porque son equipos costosos. Se requiere hacer una inversión potente para adquirir uno de estos dispositivos, que luego además, aparte de la formación propia del personal, requieren de una ubicación, de un técnico que la acompañe, con lo cual, pues nunca va a ser tan económico como puede serlo una pastilla. Entonces, los precios oscilan mucho en función del país, en función del centro y el tipo de técnica. Normalmente, si hay que hacer una comparativa entre la estimulación magnética y la TDCS tiene un aparataje más sencillo y suele ser claramente más económica. Y de hecho, en TDAH hay estudios con evidencia de eficacia con con ambos equipos, Ujú. con ambas técnicas de neuromodulación. Pero nos estamos dando cuenta que con la TDCS los resultados parece que son muy consistentes, y puede ser también debido a que esta técnica es más económica, se puede hacer en casa, se puede repetir en el mantenimiento durante más tiempo, al ser más accesible, pues seguramente sea una técnica con mayor proyección a futuro. Qué ¿Por bueno. qué? Porque Ujú. el TDAH, al fin y al cabo, no es una depresión episódica, no va a durar un No, tiempo. no, Estamos exacto. hablando de una condición crónica. Sí, Entonces, si hablamos de una condición crónica, vamos a necesitar un tratamiento que mantenga ese tono de exactamente. neuromodulación. Y Exactamente. no es lo mismo tener que acudir a un centro periódicamente a poderlo hacer desde tu propia casa. Claro, Entonces, eso permite una adaptación a las necesidades del paciente muy altas. por Hace supuesto. poquito que publicamos un vídeo precisamente de una mujer adulta con TDAH que ha cumplido con con todos los abordajes del tratamiento multimodal, pero todavía nos faltaba mejorar Algo. los resultados Ujú. y hemos empleado la TDCS. El testimonio está colgado en nuestra web, en las redes sociales. Yo después Y lo comparto. Ujú. sí, hicimos un protocolo de
de inducción con TDCS durante un mes. Como se puede hacer en casa, ya estaba de vacaciones y se llevó su equipo a lo largo de las zonas en las que estaba de vacaciones. La experiencia la Sí. podéis ver en el testimonio, la experiencia es muy buena. Tanto es así que ella vive fuera de España y ahora hemos acordado, ya se lleva el equipo para mantenimiento durante un año. Maravilloso. Como está fuera de España, tenemos un equipo que nosotros le vamos dando las instrucciones, lo vamos regulando y vamos a hacer ese proceso de mantenimiento sin necesidad de que acuda a nuestro centro. Con lo cual, pues bueno, es una técnica que se puede adaptar, yo creo que muy bien a lo que son las necesidades continuadas que ocurren en el TDAH. Así es. Tenemos por aquí una pregunta. ¿El Rubifen se puede usar en adultos si no ha funcionado el Elvance o es un fármaco más destinado a niños? Realmente no hay un fármaco específico destinado para niños o para adultos. Hay algunos, como la guanfacina, que aunque se puedan utilizar en adultos, tienen un etiquetado para niños, pero en los estimulantes no hay esa diferencia. La cuestión es adaptar el tipo de tratamiento a las necesidades de cada paciente y de la etapa vital en la que están. Utilizar Rubifen es algo que en adultos normalmente no hacemos, porque al tener una duración corta, dura aproximadamente 4 horas, sabemos que las necesidades de un adulto son muy superiores y vamos a necesitar hacer varias tomas. Entonces, si vamos a necesitar 2, 3 tomas a lo largo del día, vamos a estar consiguiendo picos y valles mucho más pronunciados. Entonces, no es una fórmula que suele ser cómoda, porque si Claro. tienes que estar tomándote la pastilla 4 horas, resulta complicado. Y por otro Y lado, siempre hay olvidos. sí, 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 exacto. Y la continuidad del efecto no es igual, con lo cual corremos riesgo de, si en los picos poder generar efectos secundarios, en los valles pérdida de efecto o efecto rebote. efecto rebote. Entonces, Ujú. no es muy cómodo, no es muy práctico. Es preferible utilizar formulaciones de liberación prolongada. Prolongado. Mi duda es si no ha funcionado el Elvanse, desde luego habría que probar metilfenidato, pero me Claro. decantaría más por uno de liberación prolongada. Claro, no, no pone más la persona. Esta otra persona pregunta, ¿para trastornos del comportamiento asociados al síndrome triple X se podría emplear? Me imagino que la neuromodulación. Habría que hacer una valoración y adaptarlo. Es verdad que hemos estado hablando de TDAH, pero realmente cualquier proceso que tenga algún correlato a nivel cerebral podemos actuar sobre él. De hecho, hay protocolos, por ejemplo, adaptados para TEA o inclusive cada vez están saliendo más estudios en Alzheimer. Es decir, que todo lo que tenga un correlato, un reflejo a nivel cerebral, podríamos modularlo en busca del beneficio. Pero hay una cosa muy importante porque al final la medicación, la psicoterapia, la neuromodulación no son excluyentes, simplemente están tratando de ayudar al cerebro a que encuentre un equilibrio mejor desde distintos enfoques. La medicación lo hace desde un punto de vista químico Químico. y la neuromodulación lo hace directamente a un plano físico. Entonces, realmente sabemos que cuando tenemos un enemigo difícil, cuantas más herramientas tengamos, va a ser mejor. Y ahí va a haber Claro, gente que responda mejor con un enfoque que con otro. Entonces, tenemos que buscar cuál es la combinación o la herramienta que mejor encaje para cada persona. claro. ¿Hay algún protocolo previo para este tipo de neuromodulación? Obviamente antes de agotar algún otro, por ejemplo, la parte medicamentosa. Cuando dices protocolo, ¿te refieres a alguna evaluación previa? Sí, es decir, eh, ¿qué hace que, por ejemplo, médicamente se recomiende neuromodulación en lugar de agregar más fármaco, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Te agrego Sí, a ver, otro estabilizador de ánimo, otro antipsicótico, otro antidepresivo. claro, al final es una cuestión a criterio médico. Seguramente la mayor parte de profesionales no tienen acceso o a lo mejor inclusive no conocen en suficiente profundidad neuromodulación, entonces es algo que ni siquiera se llegan a poder plantear. Es algo para poder hablar con alguien que tenga esa formación y esa experiencia.
Pero yo particularmente lo que intentaría es, dentro del ejercicio del tratamiento multimodal, tratar de explorar el mayor número de posibilidades, en concreto con la medicación, pues ver cuáles son las opciones razonables, pero si vemos que ya dentro de las opciones razonables no estamos consiguiendo una respuesta suficiente o nos está generando efectos secundarios que no toleramos, pues sí sería un momento como para considerar la neuromodulación. Es decir, que no es algo frecuente que un especialista refiera a neuromodulación o como una alternativa o como para sumar, no es algo frecuente. Bueno, yo diría que en este momento, Cristina, ¿cuántos profesionales conozcas que utilizan neuromodulación? Aquí en Lima, muy pocos, Es muy decir, pocos. que son técnicas que muy pocos centros tienen. Entonces, claro, cuando algo no se dispone, pues normalmente no se puede llegar a ofrecer, ¿no? Entonces, al final, hablabas antes de los costes, que es un condicionante, también es uno de los factores a tener en cuenta, ¿no? Hay gente que si no puede llegar a afrontar esa inversión, pues es algo que nos hará obligar a buscar otras alternativas. Pero si eso no es una limitación, yo lo considero una inversión en salud. Es Totalmente, decir, sí, sí. si eso va a ser una medida efectiva para ti, no tiene por qué limitarse a la última de las opciones, si las otras opciones no creemos que vayan a ser positivas. Sí, completamente de acuerdo. Una pregunta, a mi hija la están tratando en el Hospital Niño Jesús, tiene síndrome triple X, está diagnosticada como TEL y a pesar de sus 6 años, su síndrome está asociado con un trastorno de conducta, como bien específico. Mm, sí, complicado. Es verdad que el Hospital Niño Jesús de Madrid es un centro de referencia. Ok, Tengo mucha confianza en los compañeros. Hace, creo que fueron 2 jueves precisamente, estuve con alguno de ellos reunidos y creo que además esta semana precisamente están haciendo unas jornadas de neuromodulación allí en el Niño Jesús interesante. y sé que están invirtiendo en este tipo de equipos, con lo cual no puedo decir si sería adecuado para su hija, Claro, pero simplemente que tenga conciencia de que allí van a poder disponer del aparataje y que pueden preguntar si es una opción viable para ella. sí. ¿En qué países está aprobado este tratamiento? Sé que en España sí, Pues sí. en, A en Perú ver, por también. ejemplo, en Perú lo desconozco. Sé que, Sí, por en Perú ejemplo, sí está aprobado, lo han traído desde el 2008, no es muy conocido, pocos centros lo aplican. Yo llegué así como el último recurso en desesperación absoluta, pero no es algo que recomiende o que refiera a un psiquiatra o un sí, psiquiatra infantil, no. sí. A ver, está aprobado en Estados Unidos, Ujú, en Europa, en Canadá, en China, en Australia. Esos son por lo menos sociedades científicas importantes que yo conozco que están aprobadas. En Brasil, que yo sepa, también está aprobado. mm, Al final yo creo que el problema no es tanto que haya una aprobación o no, porque en el consenso científico claro, claramente lo valida. Es una cuestión más allá de que las sociedades científicas de ese país tengan profesionales formados como para capacitado. generar la sociedad y que presenten el proyecto de autorización, con lo cual realmente para mí no es tanto un problema el que esté autorizado en un determinado país, sino que tengan a un profesional especializado Capacitado. en ello. Claro, claro. Esta misma mamá que nos hablaba del Hospital Niño Jesús dice, ¿qué beneficios podría tener en ella la neuromodulación? Es la primera vez que lo escucho, gracias a vosotros. Claro. A ver, creo recordar que tiene 6 años Ujú, su hija. La EMT tradicionalmente solamente se aplicaba o estaba autorizado a partir de 18 años. Este año pasado ampliaron la aplicación para depresión a partir de 15 años. No quiere decir que no pueda emplearse a menor edad, pero simplemente que lo que es la certificación general sería con esa edad. Normalmente en niños tan pequeñitos, yo no tengo experiencia con una edad claro, tan temprana, claro. no me atrevería a decir. Con TDCS, por ejemplo, sí hay aplicaciones
como es una técnica que genera menos intensidad, menos profundidad en el estímulo, sí tenemos experiencia con gente de menor edad. ¿Qué podría aportarle? Pues, a ver, si estamos hablando de TDAH, y aprovecho la No, pregunta para... no, ella habló de TEL, de triple X. A ver, lo tengo aquí más arriba. Ella habló de triple X con TEL, trastorno Sí, específico del lenguaje, y hay una mayor asociación a trastornos de conducta. vale. Pues aprovecho para un poco definir en asociación con el TDAH cuáles son las áreas que realmente pueden mejorar más, ¿vale? Porque como actuamos sobre la corteza prefrontal dorsolateral, normalmente donde lo que vemos que más se beneficia claramente son funciones ejecutivas y atención. Cuando vemos los estudios acerca de hiperactividad, no vemos que sea el foco adecuado para mejorar y de hecho en el componente hiperactivo no mejoran. Puede haber algo sobre la impulsividad. Ahí sí vemos a nivel clínico que mejora, pero el foco principal es en funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, a nivel de trastornos de conducta, no sería esperable de forma directa una mejoría. Lo que no sabemos es si de forma indirecta a la hora de poder conseguir una mayor regulación emocional pudiera mejorar, pero eso no lo sé. La parte de inhibición, Eh, sí. claro, hay muchos estudios acerca, sobre todo, de velocidad de procesamiento, pero eso no es lenguaje. No, es otra Entonces, área cerebral, sí, exacto. Seguro, esta parte he de decir que no la tengo revisada, con lo cual prefiero no claro, concretarlo, no, pero comprensible, seguro que hay otros, seguro que habrá estudios sobre el lenguaje, porque al final es dónde aplicamos la claro, estimulación. ¿Vale? Pero en todo caso, aunque utilizara la neuromodulación, no excluiría, de hecho yo contraindicaría que no se emplearan las otras intervenciones. Es decir, en claro, un trastorno específico del lenguaje tenemos que hacer un trabajo precisamente multimodal, sí, sí, sobre esa área. O sea, no sí, podemos excluir todas las intervenciones específicas que se tienen que hacer. y la parte pedagógica sobre todo, Sí. sí, Entonces, esta, esto me lo plantearía como como un complemento claro, si se valorara por el profesional, pero desde luego no podemos apostar solo por esa técnica como el tratamiento esencial. claro, cierto. Esta persona que está en Puerto Rico dice que es territorio de Estados Unidos, está aprobado, obviamente, sí. Sí, sí. A ver si hay otro, No es que esté aprobado, es que está aprobado claro, y por fortuna los seguros privados, los seguros médicos, costean, lo financian, tienen cobertura. claro, 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 ¿Por qué? Pues porque han valorado en sus estudios que es coste efectivo. Es decir, a pesar de que suponga una inversión, para el seguro le produce un ahorro por la mejoría del paciente, por la mejor velocidad de respuesta respuesta. y por evitar gastos en otros procedimientos, con lo cual, a pesar de que pueda suponer un coste, para el seguro le resulta rentable. Con esto quiero hablar un poco de que aunque suponga un coste, estamos hablando de una inversión. Si el seguro lo financia, ellos no son tontos. Ellos saben Claro. que les va a compensar. Sí, 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 eso solo en Estados Unidos, porque, por ejemplo, Sí, aquí no lo cubre el seguro, por ejemplo, aquí en Perú no no, lo cubre, pero aquí en sí España tampoco. es importante tenerlo en cuenta, sí. No hay más preguntas, no quiero abusar porque ya son las 10 de la noche. Si quiere agregar alguna otra cosa o si tenemos más preguntas para ir ya como haciendo síntesis, Bueno, sí, por hablar de TDAH ujú, en concreto y estas técnicas de neuromodulación, hay un estudio que ha salido precisamente este año que comparaba multitud de estudios entre el tratamiento del TDAH con estimulación magnética transcranial, TDCS y neurofeedback. Próximamente haré un vídeo sobre él porque me pareció muy interesante. Escogían solamente aquellos estudios de mayor calidad y precisamente los resultados a mí me parecían muy interesantes en cuanto a poner muy en valor los resultados con TDCS. Hablaban también de buenos resultados con estimulación magnética
pero sin embargo en neurofeedback he de decir que los resultados en ese estudio resultaban poco alentadores. Los resultados lo que decían es que a mayor calidad metodológica en que evaluaban el neurofeedback, los resultados eran más bajos. Con lo cual, me resultaba un poco desalentador ver cómo seguramente el neurofeedback ahora mismo es mucho más conocido y la Sí. gente se atreve mucho más a ello. Sin embargo, la evidencia que estamos teniendo actual aconseja mucho más otro tipo de técnicas de neuromodulación. Sí, de hecho, se ha hecho muy popular el uso del neurofeedback que promete una cantidad de ventajas que no están sustentadas científicamente. A mí siempre me llegan mensajes de preguntando sobre neurofeedback, entonces la gran pregunta es, ¿cómo inviertes neurofeedback y no inviertes en medicación que tiene mucho más tiempo de investigación científica? Lo que pasa es que el neurofeedback tiene mucho o está mejor mercadeado, pero no he leído un solo estudio que recomiende el neurofeedback como tratamiento de primera línea para el TDAH. No lo Ah, he bueno, conseguido. eso desde luego que no. Pero el estudio sobre el que hablo da un paso más allá. No es que lo considere para primera línea, es que considera que per se no genera un beneficio esencial. No sirve. O sea, no, Con no. lo cual, Mm, bueno, hablaré con más detalle al respecto y con ello obviamente no quiero decir que no le pueda ser útil a una persona en concreto, pero que cuando hacemos los estudios en un gran número de personas, globalmente vemos que los resultados pues, no son consistentes. Entonces, bueno, simplemente estas otras técnicas de neuromodulación son menos conocidas. eh, sí, los grupos de, por eso precisamente también el acúmulo de estudios que tenemos hasta el momento no son tan grandes como en otras indicaciones o con otras técnicas, pero que los resultados ahora mismo son suficientemente consistentes como para ponerlos por encima del neurofeedback. sí, sí, sí. Lamentablemente tiene como más conocimiento a nivel publicitario de centros de neurofeedback que lo promueven como alternativa de tratamiento para neurodivergencias como autismo y TDAH. Lo he visto frecuentemente. A ver, yo no voy a hacer una crítica abierta sobre esos procedimientos, pero simplemente sí asegurar que desde luego no son excluyentes con el resto del tratamiento multimodal y en particular con la medicación. Sería muy absurdo privarnos de una herramienta que sabemos que es de mucha ayuda. Hace poquito, mucha gente habréis visto un vídeo de Rosalía hablando Lamentable. sobre su TDAH. Yo Sí, en mi canal tengo precisamente exponiendo mi análisis al respecto. Bueno, pues soy consciente de que muchas personas piensan que mejor no tratar. Yo me llevé una sorpresa muy agradable con la cantidad de comentarios que exponían su experiencia de, bueno, pues eso le servirá a los Rosalía, pero yo mi experiencia es que con la medicación ha sido lo que realmente ha cambiado mi vida y mi funcionamiento diario. Y no me plantearía dejar de tomarlo a pesar de que Rosalía le funcione a su manera. Al final, esto es cuestión de adaptar, de personalizar a cada persona qué es lo que le viene mejor. Y y no es lo eso, mismo ser sí, artista que ser contable. por No es ejemplo, lo sí, mismo escribir canciones que estudiar una carrera o estar en la escuela. sí, Entonces, tenemos que adaptar a cada persona y en qué situación y fase vital se encuentra. sí, creo que eso lo hablábamos en uno de los primeros lives que decíamos que era una inversión. O sea, que era más costoso no tratarlo Sí, que dejarlo fluir, como dice ella, que realmente es lamentable porque se viraliza ese tipo de opiniones y la gente lo toma como, es que como lo dijo ella, debe ser verdad. Y es lamentable. sí. Bueno, a ver, yo creo que también estuvo muy influenciada por el entrevistador que Mm, era muy tajante acerca de no tratar el tratamiento y supongo que no quiso ella tampoco entrar en una posición de conflicto. Se dejó
arrastrar y dejó que él hablara y llevara el peso sobre la argumentación. Pero es verdad que hizo un flaco favor, porque Rosalía no es representativa de las personas con TDAH. Nadie lo es. Una opinión personal no puede generalizar ni globalizar al resto de personas. El problema es que con la difusión de redes sociales todo el mundo tiene voz y todo el mundo tiene su verdad. Sí. Bueno, en China, no sé si ya o dentro de poco eso va a dejar de ocurrir, Bueno, porque pero para hablar sobre temas específicos se va a tener que eh, ratificar, van a tener que mostrar su certificación. bueno, Es decir, si vamos a hablar de TDAH, tienes que tener una certificación en relación con el tema que vamos a hablar. Si no, no va a poder ser publicado. Entonces, creo que, bueno, China funciona como funciona, claro. pero hay una parte en la cual creo que sí es un buen filtro personal el que nosotros escojamos muy bien las fuentes. Sí, yo insisto en eso, siempre insisto en Hay, eso. Hay un, es muy sencillo, es un experimento muy sencillo. Yo lo tengo publicado en uno de los vídeos en las cuales si nosotros ponemos en TikTok TDAH, una de las primeras búsquedas es TDAH humor, TDAH meme, Wow, y nos da una cabida de lo que representa el TDAH en las redes sociales. Es una lástima, pero mm, pasa a ser una caricatura y el cómo se habla de él. sí, no se toma en serio. Bueno, no es la pariente pobre de la psiquiatría, dicho por usted, pero Exacto. es cierto. Bueno, yo quiero pensar que con toda la divulgación que sumamos entre todos, vamos ganando concienciación. Sí, Y lo ojalá. mismo ocurrirá con la neuromodulación, aunque sea una técnica muy innovadora y exclusiva y lleva 40 años, Claro. pero que terminará calando porque la evidencia de la eficacia se terminará imponiendo y cada vez saldrán más testimonios que animen a la gente a considerarlo. Sí, sí, sí. Personalmente puedo decir que sí hay una mejoría, pero también hay otros factores a considerar, pero sí, sí está dentro de las posibilidades. Yo personalmente recomiendo la estimulación magnética transcranial, sobre todo para comorbilidades. En el caso que yo experimenté con mi hijo, no fue para TDAH, sino para la depresión, una depresión persistente. Y realmente la diferencia es muy, muy, muy notable. O sea, sí hay, y sobre todo por esta parte medicamentosa, que me parece cuando te dan la alternativa de medicación que no funciona, pero puedes hacer esta parte de neuromodulación y te va a dar más calidad de vida, sobre todo en un adolescente, diría que sí, adelante. Ujú. Al final es cuestión de poder ir sumando las herramientas que a priori han demostrado su eficacia y poderlas adaptar a cada persona. Sí, Lo ilógico sería confiar en las que no han demostrado eficacia, porque obviamente, nos resulten más atractivas o más bonitas o más publicitarias, ¿no? Y ahí podemos exactamente. entrar todo un saco de pseudoterapias Sí, que es fácil dejarse guiar por ellas, es fácil ver a un influencer diciendo que le funcionan y que le sientan de maravilla, cuando pero están que vendiendo eso, ¿cierto? Cuando están patrocinando y a mí me funciona estos nortrópicos, este. Sí, bueno, pero eso, yo creo que hay espacio para todo y para todos, pero siempre hay que buscar la parte de sustento científico. ¿Qué tan cierto es esto? Cuestionarlo todo. Yo el caso de la MT sí puedo hablar por experiencia, leí muchos estudios y personalmente sí lo recomiendo. En el caso de comorbilidad, de depresión, aquí la persona que nos trató no trató TDAH, solo trató ujú, depresión y me recuerdo perfectamente que la bobina apuntaba a la corteza prefrontal dorsolateral. Y eso me lo sabía yo de memoria de los cursos de TDAH, de la maestría de TDAH, que esa es una de las zonas críticas del TDAH y también afecta a la depresión. No es casualidad. sí.
Es cierto que el protocolo en cuanto a frecuencia y número de pulsos es diferente, Ujú, pero la activación sobre la zona es la misma. Con sí, lo cual yo tengo pacientes que con depresión, por ejemplo, que mencionas, se sienten más ágiles mentalmente y que claramente notan cómo su atención ha mejorado, cómo su velocidad de procesamiento ha mejorado, cómo su mente realmente ha vuelto a coger no la agilidad de antes, sino se notan más despiertos en ese sentido, ¿no? Y en personas que con TDAH per se o por otra condición lo hemos utilizado, hemos tratado de buscar localizaciones que le favorecieran con el TDAH y la mejoría ha sido muy evidente. Hoy me estoy acordando de un paciente con MT que me decía, no, nunca he dormido como duermo ahora, ahora, después de la MT, sí, es cierto. y, y él que está bien controlado de su TDAH, me decía, y sin embargo, ahora estoy mejor. O Ah, sea, no pensaba que fuera a subir estos escalones extra porque yo ya me consideraba que estaba bien. sí, siempre se puede estar mejor. Sí, cierto. Sí, nunca sabemos hasta dónde podemos realmente llegar. Muchas Así veces los es, límites nos los ponemos nosotros. cierto. Bueno, doctor, un placer haberlo tenido nuevamente. Que el próximo año sea más veces. Esta vez solamente hicimos Sí. un live. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Si quiere decir algunas palabras de cierre, yo me despido y agradezco mucho siempre que usted acepta mis invitaciones alocadas. Gracias. Yo creo que hay invitaciones muy acertadas, aunque sean temas muy específicos, otras veces lo hacemos de temas más generales y yo creo que en la variedad es lo que nos enriquece. Y yo a mis pacientes siempre les digo que esto que te voy a contar te va a sonar a marciano, pero lo que te voy a contar no lo he sacado de muy interesante, lo he sacado de la evidencia científica y que pensemos que si es una técnica que está aprobada por la FDA en Estados Unidos, en la Unión Europea, en las distintas sociedades, no es algo que nos estamos inventando. Eso ha pasado sus filtros y realmente son técnicas que son útiles. La cuestión, al igual que con el TDAH, es confiar en profesionales con formación y experiencia en cada uno de esos ámbitos para que desde ese punto de vista equilibrado puedas recibir un buen asesoramiento. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo al TDAH, no hay que tener miedo a su medicación, no hay que tener miedo a la neuromodulación. Los profesionales que trabajamos en ello sabemos hasta dónde podemos llegar, qué hacer y qué no hacer. La cuestión está en los límites mentales que nosotros podemos llegar a ponernos a la hora de querer buscar alternativas que sean beneficiosas para nosotros. Así que animar a poder explorar, si no se ha encontrado esa mejoría suficiente, pues las herramientas que tenemos disponibles basadas en evidencia. Evidencia. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. Feliz noche, que descansen. Gracias a todos los que nos acompañaron. Queda grabado y también lo coloco de colaborador para que lo tenga disponible en su perfil, doctor. Muchísimas gracias por Perfecto. acompañarnos. Chau, Muchas chau. gracias, Cristina, y a Chau, todos los que nos acompañáis y nos veréis más adelante. Hasta pronto. chau, chau.